Resumen de la Biblia del libro San Lucas, parte número 6. Ministerio en Jerusalén. Capítulo 19, versículo 28 al capítulo 21, versículo 38. Introducción. El camino llega a su destino. Después de enseñar, sanar y mostrar la misericordia del Padre, Jesús entra en Jerusalén, la ciudad donde se cumplirán las promesas y el amor se mostrará en su máxima expresión. No es un simple viaje geográfico, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Cada paso de Jesús hacia Jerusalén es un acto de entrega, una declaración silenciosa de amor que desafía la lógica humana. El Mesías se acerca, no con ejércitos ni coronas de oro, sino con la humildad de quien viene a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En este tramo del Evangelio según San Lucas, contemplamos al Rey que no viene con espada, sino con paz, al Maestro que no busca admiración, sino obediencia. Y al Salvador que revela la justicia divina en medio de la oscuridad del rechazo y la incomprensión. Jerusalén es el escenario donde se entrelazan el amor y el sacrificio, la traición y la redención. Allí, entre muros antiguos y corazones endurecidos, se manifestará el poder de un reino que no pertenece a este mundo. Este es el comienzo del fin, pero también el inicio de la victoria. El Hijo de Dios avanza con firmeza hacia el cumplimiento de su misión, sabiendo que la cruz no será el final, sino el puente hacia la eternidad. La entrada triunfal en Jerusalén. El momento ha llegado. Jesús, acompañado por sus discípulos, se acerca a la ciudad santa. Les pide que traigan un pollino, sobre el cual nadie ha montado antes. Todo se cumple según su palabra. Aquel gesto humilde no es casualidad, es la proclamación silenciosa de un reino diferente, un reino de paz y de verdad. Mientras desciende por el monte de los olivos, una multitud se reúne. Los mantos se tienden sobre el camino, las ramas son agitadas en el aire, y los corazones se llenan de esperanza. Las voces resuenan con fuerza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Los fariseos, molestos por el fervor del pueblo, piden que Jesús los calle. Pero él responde con majestad. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En medio de aquel júbilo, el Maestro no se deja llevar por la exaltación. Sus ojos se posan sobre Jerusalén, y las lágrimas surgen de su corazón compasivo. Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero la ciudad no lo entiende, el Mesías está entre ellos, y sin embargo, muchos no lo reconocen. Su entrada es triunfal, pero también profética. El Hijo de Dios avanza hacia el cumplimiento de la promesa, sabiendo que la corona de palmas pronto será cambiada por una corona de espinas. Sin embargo, en su humildad resplandece la verdadera realeza. El Rey justo y Salvador, anunciado por Zacarías, cabalga no para conquistar territorios, sino corazones. Así se revela el reino de los cielos, no con poder humano, sino con amor eterno, no con ejércitos, sino con la ternura del que ofrece paz antes del juicio. Aquel día, Jerusalén fue testigo del paso del Rey, el Rey que vino a salvar. La purificación del templo. Después de su entrada triunfal, Jesús se dirige al corazón espiritual de la nación, el templo. Aquel lugar que debía ser un santuario de adoración y encuentro con Dios, se había transformado en un centro de comercio y ambición. El sonido de las monedas reemplazaba las oraciones, y el bullicio del mercado ahogaba el silencio reverente que alguna vez llenó aquel espacio sagrado. Jesús se detiene y observa. Sus ojos, llenos de celo santo, contemplan la profanación de la casa del Padre. Entonces, con autoridad que no necesita espada ni ejército, comienza a derribar las mesas de los cambistas y a expulsar a los vendedores. Las palomas revolotean, las monedas ruedan por el suelo, y la multitud queda en silencio ante el poder de su presencia. Su voz resuena con firmeza. Está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En esas palabras hay más que indignación, hay amor. Amor por la santidad del Padre, por la pureza del culto, por el pueblo que ha olvidado el verdadero propósito del templo. Jesús no solo limpia un edificio, sino que llama al arrepentimiento, recordando que la adoración sin justicia es vacía, y la religión sin corazón es estéril. Después de la purificación, el templo vuelve a ser un lugar de enseñanza. Jesús se queda allí, instruyendo a los que desean escuchar,
sanando a los que se acercan con fe, y devolviendo al santuario su verdadero sentido, un lugar donde el cielo toca la tierra, donde los hombres se encuentran con Dios. Aquel día, el rey entró en su casa no con ira humana, sino con la pasión divina de quien desea restaurar lo sagrado. Y con su gesto, anunció que el nuevo templo, no hecho de piedra, sino de corazones redimidos, sería el lugar donde Dios habitaría para siempre. Confrontaciones con los líderes religiosos. En Jerusalén, el ambiente se llena de tensión. Los fariseos, escribas y principales sacerdotes observan cada paso de Jesús, buscando ocasión para acosarlo. El maestro enseña en el templo con autoridad que no proviene de los hombres, sino del Padre. Su sabiduría penetra los corazones, y sus palabras desarman a los que confían en su propio poder. Un día, se acercan y le preguntan con voz calculada: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? Jesús, con la serenidad del Cordero y la firmeza del Rey, responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos callan, temiendo a la multitud. Y así, con una sola frase, el maestro revela su falta de sinceridad. Luego les habla en parábolas. Cuenta la historia de unos labradores a quienes el dueño de la viña confió su campo. Pero cuando envió a sus siervos a recoger el fruto, los labradores los golpearon y mataron. Finalmente, envió a su hijo amado, pensando, a mi hijo respetarán. Sin embargo, ellos lo rechazaron y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús mira a los presentes y dice con solemnidad: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Con esas palabras, revela el misterio del reino. Él es el Hijo enviado, rechazado por los hombres pero escogido por Dios. Su autoridad no se sostiene en títulos ni cargos, sino en la verdad eterna. Cada enseñanza desenmascara la hipocresía y llama al arrepentimiento. Los líderes religiosos, cegados por el orgullo, endurecen su corazón, sin ver que ante ellos está el Mesías prometido. Pero Jesús no retrocede. Con voz profética denuncia la corrupción del alma, el deseo de apariencia, y la falta de compasión por los más débiles. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, proclama, no con ira humana, sino con dolor divino. Sus palabras son juicio y misericordia a la vez, luz que expone, pero también llama a volver al Padre. Así, en medio del templo, el Hijo de Dios enfrenta la oscuridad religiosa de su tiempo. Mientras los poderosos traman su muerte, Él continúa enseñando la verdad que libera. Porque su autoridad no proviene del temor, sino del amor, no de la fuerza, sino de la fidelidad al propósito del Padre. Y aunque las sombras comienzan a cerrar el camino hacia la cruz, la voz del Maestro permanece firme, recordando que la verdadera grandeza está en servir, y que la justicia de Dios se manifestará en el tiempo señalado. Enseñanza sobre el fin de los tiempos y la fidelidad. En los últimos días de su ministerio en Jerusalén, Jesús se aparta con sus discípulos al Monte de los Olivos. Desde allí contempla la ciudad santa, resplandeciente bajo el sol, y el majestuoso templo que tantos admiran. Pero su mirada penetra más allá de las piedras y los muros. Con voz serena y solemne, anuncia lo que ha de venir. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos, asombrados, le preguntan: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estén para suceder? Entonces Jesús les habla de guerras y rumores de guerras, de terremotos, hambres y persecuciones. Pero también les recuerda: no os aterréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Cada palabra del Maestro es advertencia y consuelo. Advierte del engaño de los falsos profetas, del enfriamiento del amor, de la oscuridad que cubrirá la tierra. Pero a la vez, proclama que su reino no será destruido, y que el Hijo del Hombre vendrá con poder y gran gloria. Jesús no busca infundir miedo, sino despertar la fe. Enseña que la fidelidad en tiempos difíciles es la mayor expresión del amor a Dios. Por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, declara, recordando que la perseverancia es el sello de los verdaderos discípulos. Habla también de la higuera que brota, símbolo de esperanza. Cuando sus ramas reverdecen, anuncian que el verano está cerca. Así también, cuando el creyente ve cumplirse las señales, debe levantar la cabeza, porque su redención se acerca.
El Maestro llama a vivir en vigilancia constante. Velad, pues, y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No se trata de predecir fechas, sino de preparar el corazón. Porque el reino de Dios no llega con cálculo humano, sino con corazones que esperan en fidelidad. Jesús sabe que pronto llegará su hora, y por eso enseña con la ternura del pastor y la autoridad del rey. El fin de los tiempos no será el fin del amor, sino su plenitud. Es el momento en que Dios restaurará todas las cosas, y cada lágrima será enjugada. Así, mientras el sol desciende sobre Jerusalén, el Maestro siembra en sus discípulos una esperanza que ninguna oscuridad puede apagar. Que quienes perseveren hasta el fin verán la gloria de Dios y participarán de su reino eterno. Conclusión. El ministerio de Jesús en Jerusalén nos muestra la culminación de su misión divina. El Rey entra en la ciudad santa no para recibir alabanzas humanas, sino para entregar su vida por amor. No busca tronos ni ejércitos, sino corazones dispuestos a creer y seguirle. Su corona no es de oro, sino de espinas, su trono, una cruz, su victoria, la redención del mundo. Cada paso que dio, cada enseñanza que proclamó, cada mirada de compasión o de firmeza, reveló el corazón del Padre. En el templo purificó la adoración, en las calles enseñó la verdad, y en el monte habló de la esperanza eterna. Jesús mostró que el reino de Dios no se edifica con poder humano, sino con humildad, obediencia y amor sacrificado. Y aunque muchos no comprendieron su misión, él siguió adelante con fidelidad perfecta, sabiendo que su entrega traería salvación a todos los que creen. Su presencia en Jerusalén fue el preludio de la cruz, pero también el anuncio de una victoria que transformaría la historia para siempre. Hoy, el mismo Jesús sigue tocando las puertas del corazón humano. Nos invita a reconocerlo como nuestro Rey, a rendirle el trono interior de nuestras vidas. A dejar que su luz limpie nuestro templo espiritual y nos haga morada de su presencia. Que su ejemplo nos inspire a vivir con fe activa, con esperanza firme y con amor sincero. Velando cada día con la mirada puesta en el cielo. Esperando aquel glorioso día en que Él volverá, no en humildad, sino en majestad. Para reinar por los siglos de los siglos.